Hola iglesia, amigos que nos están escuchando. Les pido disculpas, pero ayer se nos cortó el internet en medio de mi mensaje, así que decidí hoy terminar de dárselo en el video, así lo ponemos en el YouTube junto con el otro. Así que bienvenidos a Iglesia Viña Mendoza, nuestro servicio del domingo 26 de abril. Y bueno, estábamos hablando sobre valores del reino y el valor que estábamos tratando hoy era la gratitud. Y donde dejé, habíamos hablado de que el camino hacia la presencia de Dios se abre con un corazón de gratitud. Entonces, si alguna vez tienen dificultades de adorar o se sienten lejos de Dios o se sienten que como que no pueden conectarse con la presencia de Dios, pueden empezar por pensar en cosas por las cuales están agradecidos y comenzar a decírselo a Dios. Y eso abrirá la puerta a su presencia, porque la gratitud saca el enfoque de nuestros problemas, de nuestras dificultades y pone nuestro enfoque en el Señor directamente. Así que ahí terminamos el otro día y ahora vamos a seguir entonces nuestro versículo. Lo voy a buscar acá porque lo voy a leer de nuevo para los que recién nos están eh, viendo. Nuestro versículo de hoy era 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces hablamos de es en todo, o sea, en todas circunstancias, no por todo, ¿no es cierto? Porque eso sería cruel que Dios nos diga que demos gracias por algo, que se nos muere alguien o alguna cosa fea que nos ha pasado. Pero, eh, pero la pregunta es, ¿cómo podemos dar gracias en todo? Porque realmente no parece una cosa fácil, ¿no? Pero yo creo que es posible porque Dios no nos pediría hacer algo que fuera imposible. Y podemos ver un caso de esto en el ejemplo de Job. Si usted se acuerda en el libro de Job, empieza en el primer capítulo, en su historia, es como que le fue de mal en peor a peor. Porque primero perdió todo su ganado, después perdió todas sus ovejas, después perdió todos sus camellos, y finalmente la casa de él, donde estaban todos los hijos reunidos, se derrumbó encima y los mató a todos. ¡Qué increíble! Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? En el capítulo 1, versículo 20, dice, eh, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job confiaba en la soberanía de Dios, lo que quiere decir que confiaba que Dios sabe lo que hace. Y la verdad que para mí, si yo estuviera en esa situación, sería muy imposible, ¿no es cierto?, poder imaginarme dándole gracias a Dios en una situación como esa. Pero para mí eso solamente quiere decir que mi fe necesita crecer, ¿no es cierto? Porque la realidad es que la vida es difícil. No hay verdad más grande que eso, ¿no es cierto? Pero cuando estamos dispuestos a aceptar esa verdad, de que la vida es difícil, eso nos da el poder de trascender nuestros problemas. Porque una vez que aceptamos que la vida es difícil y que la vida es una serie de problemas, tenemos dos opciones. O vamos a quejarnos de las cosas que nos pasan o vamos a intentar resolverlas. Y la forma de lograr esta actitud frente a nuestros problemas es aprender a tener la perspectiva de Dios sobre nuestros problemas. Porque Jesús no nos prometió una vida libre de problemas, sino que dijo: en este mundo tendrán aflicciones, pero dijo: anímense, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús dice: podemos tener ánimo a través de nuestras aflicciones y dificultades, porque podemos aprender a mirar las cosas a través de los ojos de Jesús. Y por el medio del Espíritu Santo y su poder que está dentro nuestro, al ver las cosas con la perspectiva de Jesús, podemos tener gozo. El gozo no es una emoción, el gozo es un fruto del Espíritu. Y si estamos llenos del Espíritu, el gozo es uno de los resultados. También
hace una diferencia grande si puedo mirar mis problemas como ligeras y momentáneas en vez de pesados e imposibles de resolver. O sea, yo puedo resolverme a enfrentar cada problema, cada prueba con coraje y con fe y así poder una vida de no estar ansiosos. La gente que tiene una actitud de gratitud no se estancan, no se dejan tirar atrás o derrotar por los problemas. Son muy buenos para resolver los problemas de la vida porque no se dejan llevar por su situación. Entonces, ellos mismos determinan su situación porque saben que Dios es mucho más grande que nuestros problemas y entonces ellos saben mirar la vida con los ojos de Dios, con sus ojos, y en vez de ser derrotados por los problemas, los afrontan y los vencen. Como ya dije, es una cuestión de actitud, ¿no es cierto? Para algunas personas no hace falta una catástrofe para hacerlos perder la fe. Un pequeño resfrío y ya están quejándose y teniendo una mala actitud, y esa mala actitud contagia a todos los que están a su alrededor. Pero el cristiano lleno del Espíritu y un cristiano maduro puede adorar a Dios aún en medio de una enfermedad terminal. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos personas? Simplemente su actitud. Ahora, esta perspectiva no se desarrolla en un vacío, ¿no es cierto?, sino que forma parte del contexto de nuestra actitud de gratitud. Porque una persona sin gratitud ve el vaso mitad vacío y pregunta quién le ha quitado lo suyo. En cambio, la persona con gratitud mira el vaso como mitad lleno, sabiendo que alguien ya les dio más de lo que merecen y que Dios puede terminar de llenar su vaso. Ahora, la realidad en la vida es que los problemas nunca se acaban, ¿no es cierto? Y hasta si logras vencer tu mayor problema, otro problema vendrá y tomará su lugar, y luego otro, y luego otro. Lamentablemente, esa es la realidad de los problemas, nunca se terminan. Entonces, como los problemas nunca se terminan, nunca serías feliz. Pero en vez de pensar que no puedo estar gozoso, a pesar de las cosas negativas que me están pasando, nos aferramos al gozo. Los que vivimos una actitud de gratitud celebramos lo que sí está bien y así vencemos lo que no está bien. Porque nuestra actitud en cuanto a la vida y los problemas hacen toda la diferencia. Por ejemplo, cuando se me rompe algo en mi casa o mi auto no arranca o me quedo sin luz, ¿me voy a enojar o voy a mirar esa situación a través de los ojos de Dios? O sea, que las cosas se rompan es parte de la vida y son cosas que no puedo controlar, pero sí puedo controlar mi respuesta a esa situación y todo tiene que ver con mi actitud. Inclusive un espíritu de queja es una cosa que es muy peligrosa. Por ejemplo, los israelitas cuando andaban en el desierto, cuando Moisés los sacó de Egipto, una generación entera se perdió y murieron en el desierto porque no podían mirar más allá de las circunstancias y solo se quejaban de todo, ¿no es cierto? O sea, ellos no podían ver que Dios los estaba liberando de su esclavitud, no podían ver que Dios les daba de comer todos los días, no podían ver que hasta sus zapatos, dice, no se gastaban. Esto es increíble. Pero en vez de ver todo eso, ellos solo veían que no hay ajo y no hay cebollas y se querían volver a Egipto. Nos parece medio tonto, ¿no? Pero yo creo que nosotros, en muchos sentidos, somos muy similares a ellos. Entonces, bueno, ¿qué pasa si no tengo ganas, si no veo la forma de estar agradecido? En el Salmo 103 dice que uno puede ordenar su alma a bendecir a Dios. Y la forma de hacerlo es empezar a acordarte de las cosas que Dios hizo por vos. Y cuando empezás a acordarte de las cosas que Dios hace, es como que empezás a ver que aunque las circunstancias parezcan muy precarias, hay una realidad mucho más grande que es ese amor de Dios que dura para siempre. O sea, el tener gratitud te impulsa a mirar a tu alrededor y ver que aunque las circunstancias parezcan muy sombrías, hay una realidad mayor que es aún más cierta y eso es el amor de Dios por vos. Y eso nadie te puede sacar de sus manos. No voy a leer ese salmo ahora por el tiempo, pero yo les recomiendo ustedes búsquenlo en su Biblia y léanlo si pueden. Según este salmo, acá son algunos de los beneficios
que hemos recibido de Dios y de los cuales podemos agradecerle. Versículo 3, nuestros pecados son perdonados. También versículo 3, recibimos la curación, la sanación de la enfermedad. Versículo 4, Dios nos ha redimido y nos ha salvado de la destrucción. También versículo 4, hemos recibido el favor de Dios. Versículo 6, cuando estamos oprimidos, Dios nos da justicia. Versículo 11, Dios es misericordioso con sus hijos. Entonces, cuando empezamos a sentir esas actitudes negativas que es como salen de nuestro corazón, podemos tomar control de nuestros pensamientos y simplemente comenzar a acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerden lo que dije, la gratitud es una actitud. Y realmente es un sacrificio poder ofrecer gratitud cuando no tengo ganas o cuando no me siento agradecido. Pero la actitud de gratitud es un arte que debemos aprender a practicar, porque nuestra gratitud sí puede crecer. Es como todas las disciplinas espirituales, se aprenden y se mejoran con la práctica. Entonces necesitamos aprender a vivir cada día con gratitud en nuestros corazones. También enseñar a nuestros hijos, si tenemos hijos, a estar agradecidos. Animar a los que nos rodean a estar agradecidos. Y hablar siempre acerca de las cosas buenas que Dios ha hecho y las cosas que Dios hará por nosotros. Y cuando empezamos a pronunciar esas palabras de reconocimiento, de alabanza, de bendición, de agradecimiento, de reconocimiento, ya dije esa, de acción de gracias, más se moverá Dios en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Entonces voy a dejarles con 4 cosas que podemos hacer para aprender a tener una vida de gratitud. La primera es estar agradecidos por el amor de Jesús y que Dios te ha perdonado. No voy a leer el pasaje ahora, pero ¿se acuerdan de la mujer en el Evangelio de Juan que rompió su frasco de alabastro en los pies de Jesús? Cuando se quejó el dueño de la casa, Jesús le respondió, al que mucho se le ha perdonado, más ama. ¿Y qué quería decir con esto? Quería decir que esta mujer comprendió la inmensa gracia que se le había otorgado y no podía parar de llorar. En cambio, Simón, el dueño, el religioso, no lo comprendía, porque él ni siquiera podía ver su propio pecado y como él había negado su propia necesidad de misericordia. El estándar de Simón era cuánto la persona había pecado, pero el estándar de Jesús era cuán agradecido está por el perdón recibido. Entonces, cuando aprendemos a caminar en el perdón que Jesús nos ha dado, eso nos permite amar y perdonar a los que están alrededor nuestro y permite que vivamos una vida de gratitud. Y eso llega a mi segundo punto, que es el perdón y la gratitud son inseparables. Porque cuando nosotros recibimos perdón, crecemos en gratitud. Cuando crecemos en gratitud, estamos más dispuestos a ofrecer perdón. Nuestra habilidad de recibir perdón está directamente relacionada a nuestra habilidad de perdonar, como dijo Jesús, ¿no es cierto? Y por eso, ¿se acuerdan? Hablamos hace un par de semanas de la parábola de Jesús del siervo despiadado, que está en Mateo 18, y dice que el rey perdonó al primer sirviente de una enorme deuda, pero en vez de estar agradecido, ese mismo tipo salió y encontró a otro que le debía poca plata y se negó a mostrarle misericordia. Y esa parábola se trata de nosotros, porque se trata de que tenemos que aprender a ser agradecidos por el perdón que hemos recibido, que era una deuda tan inmensa que no se puede ni calcular, ¿no es cierto? Pero a la vez extender ese perdón a los demás. Entonces, ese es un beneficio directo de la gratitud, que podemos estar agradecidos por lo que hemos recibido, y eso hace que estemos libres de la amargura, porque cuando estamos agradecidos no estamos sujetos a rencores o a venganzas. Y la tercera cosa es que podemos luchar contra el materialismo. La semana pasada hablamos de la historia que cuenta Eclesiastés, que es una persona que tenía todas las cosas del mundo que podía ofrecer, menos la felicidad. Y en el capítulo 5, versículo 10 dice, el que ama el dinero nunca tendrá suficiente. Y ese es el espíritu de materialismo que nos rodea constantemente. Y ese espíritu hace que nos sintamos insatisfechos con lo que tenemos, siempre pensando que si tuviéramos esta cosa o la otra cosa seríamos felices. Pero la realidad es que si no puedes encontrar felicidad en lo presente con lo que ya tenés, nunca vas a encontrar esa felicidad mañana tampoco.
La avaricia es la hermana melliza de la ingratitud, porque la avaricia siempre queremos más, nunca estamos satisfechos y llegamos al punto de cuando recibimos algo de otra persona, empezamos a actuar como que lo merecemos, regalo, ¿no es cierto? La ausencia de gratitud es una manifestación de un espíritu de avaricia. Nuestra preocupación por el éxito extingue el espíritu de gratitud, porque cuando nuestros corazones y nuestras mentes están decididos a demostrar nuestro valor y competir con nuestros rivales, es difícil dar gracias. Entonces, no persigamos el éxito, sino persigamos al autor del éxito, que es Jesús. Y como Él prometió, todo lo demás será añadido. Y por último, persigamos a la gratitud como un estilo de vida y lo hagamos con determinación frente a las dificultades que nos enfrentan. Cada día que nos levantamos de la cama podemos empezar agradeciéndole a Dios y cada noche al acostarnos podemos terminar agradeciéndole a Dios. Es un hábito para formar en nuestras vidas, para cultivar un ambiente de gratitud. Y la verdad es que cada uno de nosotros que desarrollar una actitud de gratitud, es preferible pasar tiempo con gente agradecida y no con gente que se queja constantemente. Y cuando empezamos a crear una cultura de gratitud, va a ser algo contagioso y personas van a ver eso y van a querer estar con nosotros. O sea, nosotros creamos nuestro propio ambiente. En Filipenses 4:8 dice, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Estos son los tipos de cosas que deberían estar en nuestra conversación, en nuestras acciones, en nuestras interacciones con la gente que nos rodea, ¿no es cierto? Y si una persona está comprometida a estar agradecida, hay cosas con las que ya no va a querer ser parte. Por ejemplo, la impaciencia, la crítica, las quejas, la insatisfacción, el egoísmo. O sea, no va a haber lugar para esas cosas en tu entorno. Entonces, cultivemos una atmósfera de gratitud, de aliento y de amor. Y esa es la atmósfera del reino de Dios. Entonces, bueno, para terminar, sé que estamos pasando por un tiempo muy duro, muy difícil, y la verdad que para nadie es fácil este tiempo. Pero estamos aquí, Dios nos ha puesto en este lugar, en este momento de la historia, ¿no es cierto? Y Jesús nos ama, y Dios está... Y aun si las cosas no mejoran mañana, podemos mantener una actitud de gratitud, pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en todo lo que Él hará. Porque Dios no ha terminado su obra en ninguno de nosotros. Él tiene mucho más para darnos. Y el Señor promete llenar esa copa que está a mitad llena. Así que amigos, los dejo con eso. Esta semana procuremos empezar el día con gratitud. Pensemos a no dejarnos entrar en el ambiente de quejas, de que todo el mundo se está quejando de su situación, del encierro, de la economía, de todas esas cosas que son reales, ¿no es cierto? Pero en vez de enfocarnos en eso, enfoquémonos de que somos hijos de Dios y que Jesús nos ama y que Él tiene una salida para nosotros, porque Él promete que todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. Entonces, dediquémonos a amar a Dios. Gracias amigos, que Dios les bendiga y nos vemos la semana.